Estas imágenes son fruto de la caída del muro de Berlín, el momento en el cual se dice que Alemania se reunificó, pero en realidad, a mi parecer, fue cuando gran parte de Europa por fin pudo ver qué había más allá de unas fronteras llenas de militares al este. Amigos, yo soy Christopher Wayne, un mexicano que está encantado con Europa del Este, y hoy les quiero hablar de cómo un territorio hostil. ¿Por qué hostil? Porque no hay luz del sol durante casi 6 meses. Un territorio que en algunos de esos países lograron en 20 años alcanzar un nivel de vida que nos encantaría en Latinoamérica. Pero ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Hoy les quiero hablar, basado en mi experiencia, el por qué esta situación. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. La reunificación. La reunificación de Europa, que en Latinoamérica se nos vendió como la de las dos Alemanias, la del Este y la del Occidente, fue más que eso. Fue cuando aprendimos de la existencia de muchos de los países que conformaban la antigua, casi hermética Unión Soviética. Cuando todo esto pasó, países como República Checa, Polonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, entre otros, estaban envueltos en una de las más grandes miserias, ya que en los supermercados no había comida y todo había subido de precio porque la economía había colapsado. Así que no era nada raro ver estantes vacíos. Se lo resumo de manera muy sencilla. Como se dice en Colombia, estos países estaban en la inmunda. Tienen un clima espantoso por casi medio año. Eran pobres a más no poder. Pobres nivel Venezuela actual o tal vez un poco menos, pero cuando la perestroika estaba pasando, muchas familias lo perdieron todo. Y para rematar, tenían una población que, si bien estaba educada, no sabían cómo funcionaba el mundo exterior, el mundo que podríamos llamarlo libre, porque el Estado les daba y les asignaba una función con base en lo que estudiaron, con base en lo que el Estado más o menos les decía que tenían que estudiar, acorde con los planes quinquenales, que hablaremos en otro video de ellos. Pero es entonces donde la gran pregunta sale: si Polonia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, etcétera, todos básicamente eran países pobres, si bien algunos con un poco más de industria, otros con menos, que por cierto, Ucrania era el granjero de la Unión Soviética, porque es la tierra más fértil de Europa. Entonces, ¿por qué hoy por hoy hay países de este bloque que se empezaron a hacer ricos y los demás se quedaron, si bien no como estaban, más o menos como estaban? Dos modelos puestos a prueba. Seguramente esto va a generar controversia, pero a mi parecer, dos modelos se encontraron: el de libre mercado y el modelo asistencialista. Hablaré con base en mi experiencia, claro está, así que lo dividiré en estos dos modelos. Uno como el modelo estonio, el de República Checa o el polaco, que cada uno tiene sus puntos específicos, pero la base es similar, que fue una doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Te lo resumiré a más no poder. Imagínate que todo está de la fregada. Y entonces se implementa la siguiente lógica: caballeros, privaticemos y abramos el mercado. Si nos morimos de hambre, pues nos morimos de hambre. El otro modelo fue el modelo de la transición lenta. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente el Estado siguió controlando la mayor parte de las operaciones del país. En esta lista tenemos a Bielorrusia y a Ucrania.
En estos momentos seguramente te estás preguntando, ¿es que en Bielorrusia o en Ucrania no hubo privatizaciones? Sí que las hubo, pero fueron muy al estilo de Latinoamérica, o sea, que se las dieron a los amigos de los jerarcas del régimen. Y hoy por hoy todavía podemos ver la diferencia simplemente con el intentar abrir un negocio. Mientras países como Estonia o República Checa, donde abrir un negocio no te toma más de 5 minutos, en países como Ucrania y Bielorrusia tienes que ir por una montaña de burocracia que incentiva a la gente pues a dar la famosa mordida, el soborno vaya. Y la diferencia se puede ver incluso en el paisaje. Diferentes idiosincrasias. ¿Quién no ha escuchado que los alemanes son muy puntuales o que los suizos hacen productos con una precisión increíble? Bueno, estas son idiosincrasias y podría decirse que cada país cuenta con una diferente. Y a mi parecer, esto es lo que más influyó en el por qué estos países como Estonia, República Checa o Polonia están saliendo de la pobreza. Y déjense los explico más a fondo. En mi experiencia personal, en Europa existen 3 cosmovisiones, una siendo la latina, la eslava y por último la germánica, aunque no menos importante. En resumidas cuentas, tu amigo alemán nunca va a llegar tarde y si él te dice que va a hacer algo, lo va a hacer. En cambio, tu amigo español probablemente llegue unos 30 minutos tarde, puesto que en la cultura latina hay más informalidad. Y la eslava. En la cultura eslava, a como yo lo veo, es una combinación rara de ambas, puesto que tratan de ser puntuales, pero son más flexibles que una cultura germánica. En ese momento seguramente me dirás, claro, Christopher, pero los polacos y los checos los podemos considerar eslavos. Sí, tienes razón, pero no estás contando con algo. Los checos y los polacos tienen una tradición de convivir con la cultura germana. Y como decía mi abuelita, los hábitos se pegan, los buenos y los malos. Ya que si bien los checos y los polacos son eslavos y se puede notar en su forma de resolver problemas y de ver el mundo, los estonios no tienen esa raíz eslava. Justamente es ahí donde viene lo interesante. Estonia tiene bastante población de ascendencia eslava, ya que esto pues alguna vez formó parte de la Unión Soviética y después de las deportaciones trajeron a muchos rusos a vivir que hoy por hoy sus descendientes siguen viviendo aquí, pero no hablan ni siquiera el estonio. Incluso lo podemos ver bastante a menudo en Estonia, en estos bloques de edificios soviéticos que me recuerdan bastante a Minsk. Con la diferencia que en Minsk es muy normal vivir en este estilo de vivienda, mientras en Estonia se reserva para los lugares baratos, puesto que no les gusta recordar la época soviética.